ilústre, Señor, para que nosotros podamos aprender más de tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra no regresa vacía y que sea una gran herramienta para que sea usada en su momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que vive y que reina por siempre. Amén y amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén, paz de Cristo. Y es tan amable de volverme a decir la cita, no la noté. Es Ruth, capítulo 2, del 3 al 7. 3 al 7. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Fue pues, y llegando espigo en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entonces entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Amén. Amén. Dice la Biblia que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. Y todas estas historias son sombra de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Pero aquí en esta historia, como en la historia de Esther, como en la historia de Rebeca, vemos nosotros a una mujer que es la protagonista principal, por decirlo, de cada historia, ¿no? Que representa a la iglesia. Y aquí vemos nosotros varios personajes. Vemos que están los segadores, perdón, sí, son los, dice, sí, los segadores, que vienen siendo los ministerios. Está también el encargado de los segadores, que viene siendo el Espíritu Santo, y está Vos, que es figura de Cristo. Y entonces hay muchas figuras en la Biblia donde nosotros podemos ver la función de los ministerios, ¿verdad? Aquí los segadores son figuras de los ministerios que se encargaban de cosechar, de segar, de hacer ese trabajo, de sembrar, de recoger la siembra y todo eso. Y en las costumbres judías vemos nosotros que decía que a los pobres los segadores no tenían que recoger todo el alimento, sino que tenían que dejar espigas tiradas para que lo recogieran los pobres y así se pudieran alimentar, ¿verdad? Pero aquí vemos nosotros que Ruth es figura de la iglesia, ¿verdad? Y fue instruida por los segadores. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el 8, faltó el 8, dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, es decir, a Cristo, ¿verdad? Hablándole a la iglesia, no vayas a espigar a otros campos, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Es decir, que había más criadas, ¿verdad? Que son las otras iglesias que no van a ser parte de la esposa. Pero nosotros vemos, por ejemplo, también en el libro de Esther, que esta Esther es preparada, ¿verdad? Por los eunucos, que vienen siendo los ministerios. Entonces, la función de los ministerios es preparar a la novia, es instruirla, ¿verdad? Es pues sí, como dice Pablo, ¿no? Dice, yo os quiero presentar como una virgen pura para su marido, eso, es decir, prepararla para que tenga un encuentro con su esposo, que será, en esta historia es Vos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otras historias, hermano, por ejemplo, que nos muestran cuáles son las funciones de los ministerios. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntada la historia de cuando cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? El Señor Jesús es el que le da la vida a Lázaro, pero le dice a los criados, ustedes desátenlo, ¿verdad? Porque Él le da la vida a los que están muertos espiritualmente, pero los encargados de quitar las vendas son los ministros,
porque la gente está atada de las manos, atada de los pies, y ese es el trabajo y es la función del ministro. En el caso, por ejemplo, del primer milagro, comentamos la otra vez, que cuando el Señor Jesús hizo el primer milagro, convirtiendo el agua en vino, que dice que había, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que nosotros somos hechos de barro y el 6 es número de hombre. Entonces, Dios le está pidiendo a los ministros, a sus ayudas de Él, que son una extensión, les está diciendo, llenen a las vasijas de agua y Él las va a convertir en vino. Es decir, el agua es figura de la palabra y la va a convertir en vino, que es gozo, que es alegría, ¿verdad? Pero el trabajo de los ministerios es llenar a la gente de agua, ¿verdad? Y ya el Señor Jesucristo hace lo sobrenatural. También me apunté aquí en los... bueno, esto ya lo hemos visto mucho, ¿verdad? En la figura de Raquel representa a los camellos. En la figura de Ruth presenta son representados por los siervos. Déjenme ver qué más me apunté aquí. Me apunté yo aquí que los ministerios primarios son 5, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo es el que los instituyó y Él es el que quien los pone. Los dones carismáticos es el Espíritu Santo, pero los ministerios primarios los pone el Señor Jesucristo y son 5. Pero hay otros tipos de ministerios que son secundarios y esos son indefinidos, o sea, son sin número, pueden ser muchísimos tipos de ministerios. La palabra ministerio significa servidor, ¿no? Entonces, pero ministerios primarios son 5, ¿verdad? Que son los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero los de ayuda son ayudas locales para los pastores de las iglesias locales, ¿verdad? Por ejemplo, un director de alabanza, un anciano, un diácono, ellos también son ministros, también dan un servicio a Dios a través de su obra que están haciendo, pues, ellos, ¿verdad? Entonces, ellos están sirviendo al pueblo y están sirviendo a Dios, sirviendo al pueblo, ¿verdad? Y hay muchos tipos de servicios y muchos tipos de ayudas, o de ministerios secundarios, pero los primarios dijimos que son 5. Estos ministerios, la otra vez una hermanita hizo una pregunta de que si los ministerios tenían que ser preparados. Enfáticamente, lo que vienen siendo los ministerios primarios, yo creo que sí hay una preparación, hermanos. Desde, por ejemplo, nos menciona en la Biblia, por ejemplo, Jeremías, que dice que desde antes de que naciera, ¿verdad? Está un Sansón que también fue preparado, su madre, desde antes de que naciera, hubo una preparación, ¿verdad? Pablo también dice que él fue escogido desde antes. Entonces, los ministerios que son primarios, ellos ya traen como me puse aquí, vocación, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, cuando un niño nace, puede que traiga la influencia para pintar, para dibujar, o puede que no la traiga, pero ya trae eso, el niño de por sí, ya lo trae de naturaleza. En lo espiritual viene siendo lo mismo. Hay quienes ya vienen con una cierta vocación, a veces hay personas que les cuesta encontrar su vocación. Hay quienes la encuentran pronto, temprano, a una temprana edad. Hay quienes la encuentran ya grandes de edad, ¿verdad? Pero Dios ha puesto eso en cada uno de nosotros. Los ministerios primarios definitivamente son predestinados para hacer una función ministerial, ¿verdad? Y eso podemos ver muchos ejemplos. Decimos Pablo, ¿verdad? Que dice Pablo que desde antes de que él naciera, él fue predestinado para hacer una función, aunque Dios tenía un tiempo establecido para Pablo, que Pablo iba a ser dado a luz como apóstol en cierto tiempo. Dice que fue como un abortivo dado a luz antes de tiempo, por las causas y las circunstancias, ¿verdad? Pero Dios de todos modos ya lo había escogido a Pablo desde antes de que él naciera, ¿verdad? Pero entonces hay quienes van a ser escogidos antes, quienes van a ser escogidos después. Unos, tal vez, son preparados aquí, otros desde antes, pero ciertamente hay una predestinación para hacer una función. La predestinación no es para salvación, sino para hacer una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
También hemos mencionado que, por ejemplo, brevemente, que la mano de Dios es los 5 ministerios, pero es la única parte del cuerpo que alcanza a tocar cualquier parte del cuerpo, el pie, la espalda. Uno se puede rascar la espalda, puede rascarse el cabello, rascarse el pie, porque es el único miembro que alcanza a ministrar a cualquier parte del cuerpo, y el cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿verdad? Entonces la mano puede llegar hasta cualquier área para rascar si siente comezón, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 ministerios. Déjenme ver qué más me apunté aquí. Quitan vendas, llevan, llenan las tinajas de agua. Tienen que ser. Otra cosa, mira, hermano. Admitir. Otra cosa. Los ministerios tienen que ser activados también por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dijo, no vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hasta que recibieran el poder, ellos tenían que ir a hacer lo que el Señor Jesucristo les había dicho, de ir a todo el mundo. Pero si no eran llenos, no podían ir todavía, ¿verdad? Tenían que esperar la promesa. Entonces, los ministerios, nosotros vemos cuando escogen a los primeros diáconos, vemos que les piden 3 requisitos, y luego después los requisitos en Tito son más requisitos para los diáconos, ¿verdad? Para los primeros diáconos. Entonces nosotros vemos que si hay requisitos para los ministerios secundarios, es decir, a los ministros de mesa, porque ahí los dividen en ministros de mesa y ministros de altar, ¿verdad? Si piden requisitos para ellos, cuanti más para los ministerios primarios. Entonces todos los ministerios deben de llenar requisitos. No nada más decir yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy profeta, no. Sino que hay que llenar requisitos. Y uno de los requisitos es que hay una predestinación. Hay una preparación de parte de Dios desde antes de que nacieran, como Sansón, dijimos, ¿verdad? Como por ejemplo Pablo, como Jeremías. Sí hubo una preparación, una predestinación para hacer una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, también dijimos la otra vez de que hay una preparación de vida, como en el caso de David, o en el caso de Moisés, ¿verdad? Que Dios los preparó para que tuvieran un carácter, ¿verdad? Porque es necesario que cada ministro tenga un carácter. El apóstol debe de tener un carácter apostólico, el profeta un carácter de... el profeta un carácter de profeta, el maestro un carácter de maestro, y el pastor también, ¿verdad? Y cada uno de ellos es diferente y cada uno se complementa, ¿verdad? Dijimos que, por ejemplo, el apóstol es el encargado de establecer la doctrina, ¿verdad? El maestro es el que describe las profundidades con sencillez. El pastor es el que pastorea a las ovejas, el que las cuida. No solamente es darles de comer, sino cuidar que estén en reposo, que estén reposadas. Según eso vemos en el libro en el Salmo 23, ¿verdad? Dice que las lleva a que reposen, a que descansen, ¿verdad? Las alimenta, les prepara el alimento. Cuando dice, por ejemplo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, es decir, el preparar el alimento no solamente es ahí les va, ¿verdad? Sino que lleva cierto sazón, cierta preparación, y no solamente es alimentar a las ovejas, sino es cuidarlas, y es un trabajo más allá todavía, ¿verdad? Entonces cada uno de los ministerios tiene alguna función. Apóstol, Dios le bendiga. Bienvenido. ¿Gusta compartirnos algo o seguimos? Bueno, también, hermanos, existen, dijimos que los ministerios primarios, y existen los ministerios secundarios, pero también existen personas delegadas apostólicas, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo envía a uno de sus discípulos y dice, recíbanlo como a mí mismo. Ese es un delegado apostólico,
¿verdad? Que va en representación del apóstol a hacer una función, a representar al apóstol, porque él no puede hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, recíbanlo como a mí. Cuando el apóstol envía a una persona, tiene que recibírsele como él mismo, ¿verdad? Porque es mandado y autorizado por el apóstol para hacer cierta función apostólica, ¿verdad? Que el apóstol está y tiene que tener requisitos también este delegado apostólico. Por ejemplo, tiene que tener un respaldo doctrinal o un respaldo ministerial, ¿verdad? De parte de Dios y de parte del apóstol, ¿verdad? Pero que sea a veces que sea un delegado apostólico no necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un maestro. Puede ser una persona de la confianza del apóstol, ¿verdad? Que él lo envía con cierto propósito a cumplir cierta misión, pero que no lo convierte eso en apóstol a él, ¿verdad? Que no puede confundirse de que como me envió el apóstol ya yo soy apóstol o yo ya soy maestro, ¿verdad? No. Entonces hay requisitos para cada uno de los... Entonces hay requisitos para cada uno de los ministerios, ¿verdad? Entonces, dijimos pues, estuvimos hablando de los ministerios, los temas pasados, hablamos del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, y creo que se quedaron en el maestro. Entonces yo quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 8. Bueno, si alguien me lee Primera de Corintios 3, del 6 al 10. Y luego ya leemos Hechos 8. Pastor Urbano o Pastor Ramoncito, si nos leen Primera de Corintios 3, del 6 al 10. Sí, amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 3, 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Okay? Sí, amén. Crecimiento. Me apunto aquí para que no se me olvide. Muy bien. Normalmente el que siembra es el evangelista. Y el maestro es llamado a regar lo que otros ya sembraron, ¿verdad? Entonces dice, pero el crecimiento lo da Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando hay muchas campañas evangelísticas, que supuestamente mucha gente levanta la mano y hace la oración de fe, después de muchas campañas evangelísticas, pero solo hacer campaña evangelística, después de mucho tiempo se ve poco fruto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo iba a unas campañas que se llamaban Harvest Crusades o Cruzadas en el estadio de Los Angelitos, donde jugaban el béisbol Los Angelitos, que habían 100,000 personas, y las campañas eran viernes, sábado y domingo. Y bajaban como río gentes a aceptar a Cristo, miles. 15,000 en un día, 15,000 el viernes, 15,000 el sábado, 15,000 el domingo, como para hacer una mega iglesia, ¿verdad? Pero después de tiempo, al medio año, dice, bueno, ¿y dónde está toda esa gente? ¿Verdad? Porque el evangelismo solamente trae crecimiento en número, pero no trae crecimiento espiritual en las personas. Entonces, el alimento espiritual lo dan los maestros para que haya un crecimiento en el conocimiento de Dios, en las cosas profundas de Dios, y haya un crecimiento espiritual en las personas. Pero si solamente hay enseñanza de maestro, digamos, en una iglesia, y no hay evangelismo, se van a hacer la gente cabezona, se van a hacer como deformes, ¿no? Con una cabezota llena de conocimiento y con unos pies muy chiquitos. Y caso contrario, cuando solo hay evangelismo, son unos zapatos grandototes y una cabeza chiquitita. O sea, el cuerpo va a estar deforme. Ahora, fíjense que
me estoy recordando ahorita que estoy hablando de las sandalias y de la cabezota. El Señor Jesucristo, usted sabe que, por ejemplo, las vestimentas que el Señor Jesucristo utilizaba son figura de los 5 ministerios, ¿no? Pero resulta que dice la Biblia que cuando Él crecía, la ropa crecía con Él. Es decir, tiene que haber un crecimiento natural de los ministerios con relación al cuerpo físico o al cuerpo místico que es la iglesia. Hay un crecimiento mutuo de las dos cosas. No puede solo crecer el zapato y el pie quedarse enano, o crecer solo el pie y el zapato quedarse enano, la sandalia, ¿verdad? Entonces, igual con el cinto, igual con la túnica. Dice que el Señor Jesucristo, que Él crecía y crecía la ropa juntamente con Él. Ahora, dice la Biblia que los 5 ministerios son hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Cuando el Señor Jesucristo muere, es mudado de ropa. La ropa que ahora, cuando el Señor Jesucristo resucita, ya hay una ropa nueva que ya no se descompone, ya no se degrada, sino que puede traspasar el espacio y no pasa nada. Es decir, que los 5 ministerios pasan a otra dimensión. Ya no va a haber necesidad de esos 5 ministerios, pero esos ministerios que son la ropa del Señor Jesucristo pasan a un nivel celeste, a otra etapa diferente, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de esos ministerios, pero van a ser diferentes ahora, celestes, porque la vestimenta del Señor Jesucristo fue transformada, ¿verdad? Pero estaba yo hablando de que dice Pablo, uno riega, otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces es necesario tanto que haya evangelismo como haya maestros que den crecimiento tanto a lo ancho como a lo alto, ¿verdad? A lo ancho es en número, a lo alto es en lo espiritual, ¿verdad? Y que echen raíces para abajo, también dijimos como las palmeras la vez pasada. Vamos a leer, ahora sí vamos a leer Hechos capítulo 8, me imagino que desde el 13, bueno, desde el 12, dice Simón el mago. Bueno, voy a leer desde el 9. Dice, había cierto hombre llamado Simón que había estado ejercitando la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas, ¿verdad? Entonces, este es figura de un protoevangelio, ¿verdad? Que engaña a la gente, que la desvía del verdadero evangelio, de la verdadera verdad, dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas, dice, tanto hombres como mujeres, es decir, Felipe fue ahí y anunció, y la gente creía y se bautizaba, dice. Está haciendo una función evangelística, está evangelizando, él es el que está regando ahora, dice. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se hacían. A veces el ministerio evangelística es un poquito más perdón, llamativo, porque dice aquí que había grandes milagros y señales que se hacía, porque cada ministerio dijimos que se mueven diferentes tipos de dones, ¿verdad? Estábamos hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo, que cuando viene el Espíritu Santo, dice que cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que derrama los dones, y ciertos dones se mueven sobre ciertos ministerios. Por ejemplo, en el ministerio profético se mueven más los ministerios de revelación, que viene siendo el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces son dones que son sobresalientes y que llaman mucho la atención, y en el ministerio del evangelista se mueven mucho lo que son los milagros, las sanidades y mucho tipo de señales. Entonces esto llama mucho la atención. En cambio, el maestro, él muchas veces no necesita tanto de milagros, ¿verdad? Porque sabe el camino, sabe administrar, sabe de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y se va por ese lado de cómo funcionan las cosas. El otra vez puse un ejemplo, ¿no? Hay un carro que viene un profeta, un evangelista y ¿qué dije? Un profeta, un maestro y un evangelista,
Y cada uno reacciona de diferente manera cuando se descompone el carro. Se descompone el carro y se baja. El profeta va a decir, denle un golpe a ver si funciona, ¿verdad? Eso va a decir el profeta. El evangelista va a dar otra opinión. Y el maestro va a decir, no, vamos a ver cómo funciona, qué es lo que está fallando, si es algo eléctrico, algo mecánico. Entonces, él sabe de sistemas, el maestro. Por eso a veces no necesita tanto de los milagros el maestro, ¿verdad? Porque él sabe de sistemas. El profeta le profetiza a una persona y le dice, tú vas a llegar a tal parte, ¿verdad? Tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero el profeta no sabe cómo va a llegar esa persona allá. El maestro sí sabe y le dice, vas a llegar allá haciéndole así, así, de esta forma, te vas por aquí, te vas por allá, y le da indicaciones, ¿verdad? Por eso es que a veces el maestro no necesita, y no es tan llamativo el ministerio del maestro como el del evangelista o como del profeta, porque en ellos se mueve mucho estos dones que sobresalen mucho, ¿verdad? Y el maestro es un poco más técnico, un poco más de estudiar a profundidad la palabra de Dios, que para mucha gente se le vuelve hasta cierto punto aburrido. Pero estaba yo leyendo aquí, que dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe, o sea, siguió a Felipe, dice, y estaba atónico al ver las señales y los milagros, las grandes milagros que se hacían. Luego en el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Es decir, Felipe llega y evangeliza, pero solamente los lleva hasta el bautismo, ¿verdad? Hasta que sean discípulos ahí en esa parte que se bauticen, ¿verdad? Pero hay la necesidad de que sean enseñados ellos a profundidad, que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, algo similar sucede aquí. Entonces, luego resulta que Pablo se encuentra a los discípulos de Apolos y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que les impuso las manos y que recibieron el Espíritu Santo, pero fíjense lo que dice aquí, dice algo similar, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, o sea, porque cuando uno cree, uno recibe el Espíritu Santo, pero no es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser bautizados por el Espíritu Santo. No es lo mismo el Espíritu Santo que sobre y que con. Eso es algo diferente. Dice, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, ¿verdad? Entonces, el evangelista tiene la limitación de que solamente toca los corazones de la gente para que acepten a Cristo. Esta es la puerta o la entrada, ¿verdad? Pero luego tienen que avanzar más adelante. Tienen que ir avanzando esta gente, no quedarse solamente con haber entrado al atrio, sino tienen que llegar al lugar santo y al lugar santísimo, ¿verdad? Porque ni siquiera la meta es llegar al lugar santo, sino llegar hasta el lugar santísimo. Entonces dijimos nosotros que en el tabernáculo de Moisés, en la entrada del tabernáculo había cuatro puertas, que son los 4 evangelios, y ahí estaba, por ejemplo, el lavacro, estaba el altar del sacrificio, que representa a las doctrinas básicas, que es el bautismo, que es el sacrificio de Cristo. Incluso ahí está el holocausto, ¿verdad? Porque según Abraham, cuando le dijeron a Abraham, fíjese, cuando le dijeron a Abraham, sacrifica a tu único hijo, dice que llevaba cuchillo y llevaba leña, ¿verdad? Porque no solamente lo iban a matar a Isaac, sino lo iban a quemar. Porque ese es el verdadero sacrificio. No solamente es derramar la sangre, sino es quemar totalmente en fuego.
y Cristo fue al infierno cuando él murió, dice la Biblia, que eso de que subió no es, sino que también descendió a las partes más profundas de la tierra, y dice que llevó cautiva la cautividad, y hay varias citas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice también de la profecía de Jonás, dice que estaría, como Jonás estuvo tres días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Señor Jesús en la profundidad de la tierra. Pero cuando usted va al libro de Jonás, dice que Jonás clamó desde el infierno, ¿verdad? Y Dios lo escuchó, porque Cristo fue al infierno. Pero bueno, esas son doctrinas básicas que están en el lugar santo, perdón, en el atrio, ¿verdad? Pero que cuando uno llega al lugar santo, ahí ya hay 5 columnas que son los 5 ministerios, ya hay cobertura, ya hay pan, ¿verdad? El pan que era cambiado con cierto tiempo, porque el pan tiene que ser fresco, no puede uno comerse el pan duro, ¿verdad? Que dice el Señor Jesucristo, no le podemos dar pan duro o serpientes a los hijos, sino tiene que ser un pan fresco, un pan de liberación, que libere a la gente, ¿verdad? Entonces ahí ya hay otro tipo de alimento. Pero luego nosotros vamos al lugar santísimo, y en el lugar santísimo dice que estaba el arca del pacto, y dentro del arca estaba el maná, la vara y las tablas, ¿verdad? Pero dice que había un maná que no se echa a perder, porque el maná que comían los israelitas era un alimento que era para cada día, ¿verdad? Era una porción diaria cada día. Por eso es darnos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Un alimento espiritual que necesitamos para cada día. Sin embargo, en el lugar santísimo hay un maná que no se echó a perder nunca, que permanecía intacto, ¿verdad? Que ese maná no se echaba a perder. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios. Y mire, aquí voy a hacer un paréntesis porque me vino a la mente algo. El Señor Jesús, ustedes saben que la Biblia dice que el sacerdote se tenía que humillar para entrar al lugar santísimo, ¿no? Dice que había una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, y entonces el sacerdote tendría que humillarse, arrastrarse para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, pero esto es figura de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, que Él se humilló hasta lo sumo, bajó de la tierra, perdón, desde el cielo a la tierra, desde la tierra hasta el infierno. O sea, Él se humilló, Cristo, para poder entrar al tabernáculo, pero no al terrenal, sino al tabernáculo celestial que está en el cielo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos la historia de los sacerdotes y las instrucciones, tenemos que ponerlo a la par de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, ¿verdad? Él es el verdadero sumo sacerdote, y Él entró al verdadero lugar santísimo, pero allá en el cielo, no el de la tierra, y se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos entonces que el maestro, una de las funciones es hacer, porque el tema que estamos hablando es del ministerio del maestro, hacer lo que es difícil, hacerlo sencillo, ¿verdad? Hacer que la gente entienda de una forma sencilla las cosas, ¿verdad? Entonces estamos viendo las características. Me puse aquí yo algo que les quiero leer. Dice: hay muchos enseñando en las iglesias porque tienen habilidades humanas, enseñan a otros lo que ellos saben. Es decir, hay gente que le gusta mucho enseñar, dice, pero sin embargo ignoran totalmente la unción de Dios, es decir, la unción del Espíritu Santo, porque todos los ministerios estos se mueven sobrenaturalmente, los ministerios primarios. Entonces las personas que aman enseñar en las iglesias, pero que no tienen la unción, solamente logran un resultado seco, sin fruto, porque son puestos por hombres. Mire, le voy a contar algo que me estaba recordando yo en la mañana, porque en mi trabajo todo el día estoy oyendo música y me estoy acordando yo meditando en la palabra de Dios. Y yo recuerdo que, por ejemplo, me estaba acordando de la palabra legalista, ¿verdad? De que el legalismo te dice, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Entonces se vuelve una carga pesada que ni ellos mismos son capaces de aguantar, cuando se supone que nosotros alabar a Dios debe de ser un deleite, cuando se supone que ir a la iglesia es un deleite, cuando se supone que orar es un deleite, pero cuando se te vuelve una carga, una imposición, entonces ya no es un deleite, ya lo estás haciendo carnalmente. Pero quiero decirle esto, ¿por qué? Porque
Una vez, el Señor Jesucristo me permitió presenciar en un retiro espiritual cuando los niños fueron, más de 100 niños fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esto lo he comentado varias veces, ¿verdad? Pero estos niños hablaban en lenguas y hubo un cambio en ellos, pero lo impresionante fue de que estos niños cambiaron de la noche a la mañana, pero no fue por el tienes que hacer esto otro, sino que lo que los maestros no pudieron hacer por las lecciones que les daban, por lo que les predicaban, por lo que querían los maestros que los niños hicieran, el Espíritu Santo lo hizo en un momento. Cambió los corazones de los niños. Estos niños que eran una fichita, que eran niños rebeldes, niños que no obedecían a sus papás, niños que no eran, que eran rebeldes, por así decirlo, ¿verdad? Dios cambió el corazón de ellos y Dios pudo hacer esa obra en un momento. Entonces llegan los papás de los niños asustados con el pastor y le dicen al pastor, pastor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron con estos niños? Dice, mi hija, nunca hace qué hacer y estaba yo lavando los trastes y se acerca y me dice, ¿quieres que te ayude a lavar los trastes? O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Hubo un cambio. Entonces ese cambio lo generó el Espíritu Santo. Fue una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fueron más de 100 niños que fueron bautizados y oímos muchos testimonios de esos. De ese tipo donde fue el Espíritu Santo, lo que no pudo hacer la ley, lo que no pudo hacer eso no hagas eso, aquello no, todo lo que no pudieron hacer, entonces el Espíritu Santo lo hizo en un momento. Entonces vuelvo a leer esta parte, dice, hay muchos enseñando en la iglesia porque tienen habilidades humanas, aman enseñar a otros lo que ellos saben, pero ignoran totalmente la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, logrando un resultado seco y sin fruto porque son puestos por los hombres. El maestro no es apreciado tanto como el evangelista por muchos hermanos, porque el evangelista tiene un ministerio más espectacular. Bueno, me puse aquí también. Algo que ya les había mencionado, muchas campañas a lo largo resultan con muy poco fruto porque no había otros ministerios para establecer a los nuevos creyentes. O sea, es necesario que haya evangelismo, pero que también haya maestros que enseñen a los nuevos convertidos. Porque dice, la falta de enseñanza ha sido la ruina espiritual de muchos, ¿verdad? Cuando hay mucho evangelismo, pero no hay enseñanza, hay una ruina espiritual, ¿verdad? Pero también cuando solamente hay enseñanza, pero no hay evangelismo, entonces la gente se vuelve cabezona, se vuelve como un extraterrestre deforme, ¿verdad? De esos extraterrestres que son enanos, pero cabezones. Dice, hay muchos maestros que no ministran con el Espíritu Santo, son la causa de mucha división dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario la unción del Espíritu Santo, porque si a los primeros diáconos les pidieron que fueran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que fueran sabios, cuanto más a los 5 ministerios. También el maestro conoce el nivel espiritual de cada creyente, alimenta conforme a su nivel. Es decir, si es un niño, se va a bajar al nivel del niño, ¿verdad? Cuando es un ministerio primario puede enseñar a jóvenes, a niños, a adultos, ¿verdad? Dice, muy apto para atender a todo nivel espiritual y ministra lo que se necesita. Dice, su mente iluminada, está iluminada por el Espíritu Santo, trae iluminación del Espíritu Santo. La revelación dijimos que es una cosa, pero la iluminación es otra. La iluminación es que el maestro lee la Biblia y ve una palabra y ve todo un panorama, como yo he visto en esas películas, ¿no? De que una persona piensa algo y se le aparecen automáticamente 1000 cosas enfrente. Eso sucede con un maestro, ¿verdad? Que ve una palabra en la Biblia y le aparece todo el diccionario y le aparece un montón de cosas. Sus enseñanzas llegan a los corazones de los creyentes por la unción, ¿verdad? Bueno, aquí me apunté una cita, pero no la voy a leer. Hay crecimiento y cambio en los creyentes, ¿verdad? Hay una como se dijera, una planta que echa raíces, hay un cimiento, hay un establecimiento, hay un amor a la palabra, ¿verdad?
no solamente amor al evangelismo, a las almas, sino a quedarse establecido en Dios, a no moverse, a ser un creyente estable, un creyente cimentado, ¿verdad? Muy educado en las escrituras por la habilidad de coordinar y presentarlas con mayor éxito, ¿verdad? Reconoce que no es el único y que hay otros con más luz que él en las escrituras. O sea, porque por ejemplo, fíjese, el ministerio apostólico, hermanos, puede ser un ministerio que funja en cualquiera de los otros de los otros 4 ministerios, ¿verdad? Puede fungir a veces como maestro, como profeta, como evangelista, como pastor. Sin embargo, esto no quiere decir que es un especialista en eso, ¿verdad? Pero el apóstol reconoce a otros ministerios y los establece. Y los pone, que son especialistas en su área, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro es especialista en algo, el profeta es especialista en algo, y lo ponemos así más o menos como de esta forma, ¿no? Como en una orquesta donde hay uno que tiene una varita que dirige, que a lo mejor sabe tocar todos los instrumentos y la trompeta, pero no toca la trompeta magistralmente como lo hace un maestro, como lo hace un trompetista profesional, pues, ¿verdad? El director puede tocar la trompeta, pero no con esa habilidad, ¿verdad? Así puede ser el apóstol, ¿verdad? Pero sí reconoce y tiene oído cuando la trompeta está desafinada y le puede decir, ¿sabes qué? Tú eres muy bueno para tocar, pero aquí en esta partecita estás mal. Esa es la habilidad. Entonces, hay una... cada ministro tiene una especialidad, por así decirlo, ¿verdad? Y el que es maestro reconoce que no es el único, sino que hay más. Y que hay otros que conocen de cosas que él no conoce, ¿verdad? Y está abierto a aprender. Un verdadero maestro siempre está dispuesto a aprender, no solamente a enseñar. El maestro sabe que cuando enseña aprende 2 veces, pero también está dispuesto siempre a estar aprendiendo y siempre se está actualizando, siempre está buscando más profundidades, ¿verdad? Disculpe, espérame un momento. Le andan tocando, pero tocan el que no. Espérate, estoy en una conferencia. Espérame 5 minutitos. Es que estoy en una clase, estoy dando una clase. Aguántenme poquito, porque tengo clase. Aguántenme poquito. Perdón, que vino a visitarme mi familia, pero dispuesto siempre a permitir al cuerpo de